Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes, la gente linda de Dios, que tiene hambre y sed de Dios, como dice la palabra del Señor. Queremos mandarles un gran saludo desde aquí, desde el barrio de La Boca, donde está nuestra iglesia y donde estamos transmitiendo, capital de Argentina, capital federal de Argentina. Para todos los hermanos, amigos que nos ven, personas que están por primera vez mirando este programa, que Dios les bendiga muchísimo y por la gracia del Señor podamos recibir conocimientos de Él, sabiduría de Él. Todo lo que viene a través del Espíritu es bueno, a través del Espíritu Santo. Dios es Espíritu y la Biblia dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La comunicación con Dios es a través del Espíritu. Dios nos ha dado un espíritu. Hemos sido hechos a semejanza de Dios. Él es nuestro creador, el mentor de nuestras vidas, el que pensó, el que planificó, el que ordenó los caminos del hombre. Y como le ha dado el libre albedrío al hombre, el hombre decidió seguir sus propios caminos. Pero vamos a comenzar leyendo Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. San Pablo dice aquí: pero el que se une al Señor, hablando de Jesús, un espíritu es con Él. San Pablo en el versículo de arriba está enseñando a la iglesia de la fornicación y el adulterio. Y en el versículo 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Habla de la unión carnal, física. Aquí habla del acto sexual, cuando alguien extramatrimonial se une a un hombre o a una mujer pecadora, una carne es con él. Porque dice que Dios estipuló esto en su ley, serán una sola carne. Entonces compara a los que se unen con el Señor. Y dice, pero, ese pero quiere decir que hay una diferencia. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así como el que se une a un hombre o una mujer pecadora, un cuerpo es con Él, una sola carne. Con el Señor la unidad es a través del espíritu, no a través de la carne. Y cuando invitamos al Señor Jesús a entrar en nuestro corazón, algunos ya hace años que hicieron este paso de fe, ¿qué creen que sucedió? Cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador, el que me libró, lo recibo porque Él murió por mí, lo recibo como mi Salvador. Y invito a Jesús que entre en mi corazón. Él entra y dice San Pablo, un solo espíritu es con Él. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre un milagro cuando uno realmente abre su corazón para Dios. No lo busque, se lo voy a decir de memoria y lo voy a parafrasear, pero en el Antiguo Testamento Dios había anunciado la salvación del hombre. Y en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 27, dice, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Cuando uno va a recibir a Cristo, lo primero que hace Dios es cambiarnos el espíritu viejo que tuvimos de entrada a este mundo, que viene ya viciado y contaminado desde Adán. Dios cambia ese espíritu.
un nuevo soplo de vida, por así decirlo, aparece en nuestro ser. El espíritu viejo es sacado de lado y Dios pone un espíritu nuevo. Porque el que va a venir a vivir adentro de ese espíritu nuevo de nosotros es el Espíritu Santo. La presencia de Dios. Y la presencia de Dios no puede habitar, no puede unirse a un espíritu que está viciado, en pecado, contaminado. Por eso Él pone un espíritu nuevo y luego viene a vivir con y en Él. Esto es lo que dice luego Pablo. Si alguno se une con el Señor, un solo espíritu es con Él. Luego Dios dice allí en Ezequiel, y pondré un corazón nuevo. Esto quiere decir que va a cambiar nuestra alma, va a limpiar nuestra alma también. Y también dice en el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, primero nos cambia el espíritu nuestro y después entra con su espíritu. Entra Él dentro de nosotros. Y comenzamos una relación a caminar con Él. Cuando invitamos a Jesús a entrar en nuestra alma, en nuestro espíritu, muy especialmente, Él entra y le da nueva vida a nuestro espíritu. Es como un bebé, es un nuevo nacimiento. Y ahora este espíritu aprende de entrada a percibir las cosas de Dios. Pero el alma de la persona todavía está con algunas cosas del pasado. Es como el perro salchicha que dobla la mitad y le quedó la otra mitad, todavía no terminó de doblar. A medida que el Espíritu Santo va enseñando a nuestro espíritu, comenzamos a vivir conforme al Espíritu de Dios. Él nos enseña de acuerdo a cómo está la Biblia, porque Él es el autor de la Biblia y que fue inspirada por Él mismo. Así que lo que está escrito en la Biblia lo comenzamos a vivir. Porque Él dice, haré que andéis en mis estatutos y en mis preceptos. Es decir, Él nos va a guiar, nos va a hablar desde adentro. Nos guía a tener fortaleza para rechazar los apetitos carnales de este cuerpo que ha estado viciado. Desde adentro tomamos autoridad sobre los apetitos de la carne y los frenamos, los resistimos. También nos separa de las religiones, que son el esfuerzo de los hombres por tratar de llegar a Dios. Ningún hombre pecador puede hacer que Dios entre en él si Dios mismo no lo hace. Nos separa de las religiones, nos aclara verdaderamente que eso no sirve. Y comenzamos a vivir una relación personal con el Señor, revelándonos el Espíritu Santo que está en nosotros a Cristo. Revelándonos a Cristo. Esto es lo que sucede cuando comenzamos a vivir en el Espíritu. Quizás a nosotros nos predicaron que recibamos a Jesús y que si usted recibe a Jesús va a tener nueva vida, y no le explicó todo este proceso. Todo este proceso pasó a nivel espiritual. Usted me pregunta, ¿y usted cómo lo sabe? Bueno, la Biblia lo enseña, lo explica, pero la gente lee muy poco la Biblia. Y hay pocas personas que estudian y meditan en la palabra de Dios. Es más fácil que usted me escuche a mí, así no trabaja tanto, ¿verdad? Pero mire, vamos a ver qué dice Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Una vez que el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu, entonces comenzamos a darnos cuenta que algunas cosas no van bien. Y dice acá la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya la Biblia empieza a hablar, usted no lo entiende si no tiene el Espíritu Santo adentro. Cuando recibió a Cristo, ahora usted entiende la palabra, porque el Espíritu que está adentro le está revelando, le está dando luz. Y ahora usted entiende lo que dice acá. Mirad que nadie os engañe. ¿Y quién me está engañando? Por medio de filosofías, estudios humanos y huecas sutilezas, sutilezas que no tienen profundidad ni asidero. Según las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los hombres van contra el Espíritu de Dios. Conforme a los rudimentos del mundo, conforme a lo que se aprendió del mundo, de este mundo, no del mundo espiritual. Y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora que usted ha recibido a Cristo, mire lo que dice el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Qué maravilla! El que tiene a Cristo tiene a todo Dios adentro. El Espíritu Santo que estaba en Cristo ahora está en usted y en mí. Y Él nos revela estas cosas. Y podemos entender muy bien el plan de Dios. Ya nos damos cuenta que hay engaños en el mundo que antes no los veía. Me encantaban algunas ideas filosóficas, hoy ya no tienen mucha profundidad para mí. Y algunas ideas, algunas cosas que el mundo dice, es lógico, pero no son justas. Las cosas justas vienen de parte de Dios. En Colosenses, capítulo 2, versículo 16, un poco más adelante, versículo 16, explica un poquito más. Pablo dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en lo que tenemos que comer, en lo que tenemos que beber, que esto es pecado, que es pecado comer lechón, que es pecado comer pescado, en Semana Santa comete un churrasco, no, es pecado, el chorizo no. Por tanto nadie os juzgue en comida y bebida o en cuanto a días de fiesta y luna nueva o día de reposo. Hay una religión nueva por ahí dando vueltas que dice que hay que descansar las 7 lunas rojas, qué sé yo, cosas rarísimas. Bueno, ya el Espíritu Santo nos anticipaba de esto. Cuidado. En cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, si es el sábado, si es el lunes, si es el domingo, no te preocupes. ¿Querés dedicar un día a Dios? Para el Señor lo haces. ¿No lo querés hacer? Para el Señor no lo haces. Pero tiene que ser el sábado. ¿Y por qué tiene que ser el sábado? A lo mejor tengo que trabajar. Lo descanso el domingo, lo descanso el lunes. Lo que hago, lo hago para Dios, si no, no sirve. Ahora, aquí Pablo está enseñando esto. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Está diciendo que lo que es real, lo que es verdadero, es tener a Cristo. Lo otro son esfuerzos humanos por acercarse más a Dios y lo único que hacen es, no sé si alejarse, pero estar ahí, no pueden avanzar. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Algunos adoran ángeles y a muñecos, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose o agarrando o aferrándose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Aquí está hablando de las religiones, de prácticas. Algunas las inventaron algunos que ya eran religiosos, otras las inventaron los hombres nomás, porque el hombre tiende a ser religioso, quiere hacer algo, pero lo que no se da cuenta es que lo que necesita es tener a Dios, es conocer a Dios, es recibir a Dios, es vivir en relación con Dios. No es fuerza de mente humana,
no es conocimiento humano, no es práctica humana, es lo que Dios hizo por nosotros. Aceptemos de una buena vez a Cristo, invitémoslo a vivir dentro nuestro y su vida va a cambiar. Si no, tiene que probarlo. Pero acá dice, cuidado, que dice, no toques, no manejes porque es día de descanso. No comas esto, no comas lo otro. Dice San Pablo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Y bueno, de más habla de los apetitos carnales. A ver, en Colosenses 2:20, va un poquito más adelante, dice, mire, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, a las prácticas de las religiones y los castigos, los sacrificios que hacen los hombres, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosa que todo se destruye con el uso. Todas o tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, yo puedo hoy hacer un sacrificio tremendo, supóngase irme caminando hasta Salta. Hago una promesa a Dios de ir caminando hasta Salta a ver si puedo cambiar. Me voy a cansar como loco, me va a doler todo el cuerpo, me voy a gastar los zapatos, pero voy a seguir con el pensamiento de antes. Voy a seguir con las mismas tentaciones. Voy a seguir con las mismas caídas. Voy a seguir practicando lo que practicaba antes, enojándome, maldiciendo, diciendo malas palabras. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no está en lo que hace de afuera, sino en lo que pasa dentro de él, en su corazón, en la vida con Cristo. Entonces San Pablo dice, todo esfuerzo religioso no tiene valor contra los apetitos de la carne. He visto gente que hace un sacrificio tremendo, por ejemplo, cuando van caminando, haciendo una caminata a Luján, 60 kilómetros, por ejemplo, pero van fumando, tomando, algunos se paran, hacen cosas horribles en el camino, pero caminan los 60 kilómetros. ¿Para qué les sirve? ¿Para qué le sirve? ¿Esto va a pagar algo a Dios? ¿Va a pagar sus indulgencias a Dios? ¿Y Dios le va a perdonar sus pecados porque usted caminó 60 kilómetros? Escúcheme, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el perdón de Dios viene a través de Jesús. El que recibe a Jesús, a quien mandó el Creador del universo, será perdonado de sus pecados y entrará a una nueva vida por el Espíritu. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de todo esto? Porque cuando el Espíritu de Dios entró en nosotros y, como dijimos al comienzo de esta charla, se unió a nuestro espíritu y nuestro espíritu se unió al Espíritu Santo y se unificó, se fusionó un espíritu con el otro. Ahora, dice San Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Él vive Cristo, Él dice, vive Cristo en mí, ahora ya no vivo yo. Él va a guiar mi vida, va a ser mucho más hermosa la vida con el Señor. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, tiene un mensaje para el hombre y la mujer interior. Usted va a encontrar esto en la Biblia. Por ejemplo, Pablo dice, oro a Dios, oro, intercedo, clamo a nuestro Dios para que les dé fortaleza en el hombre y la mujer interior. ¿De qué estaba hablando?
Está diciendo, oro a Dios para que el Espíritu Santo pueda revelarles y fortalecerles en su espíritu, porque Dios vive en el espíritu, no en la carne. Está ahí, en lo profundo de nuestro ser, tratando que desde adentro usted sea el que domina la casa donde vive, no que la casa lo domine a usted, que vendría a ser el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cómo logra el Espíritu Santo hablarnos cuando vivimos en un mundo donde hay tantas voces de afuera? Donde se nos mezclan los mensajes y las palabras de afuera con los sentimientos nuestros, que a veces son más carnales que espirituales, la mayoría de las veces. Dios nos habla, permítame decir, órgano, porque es espiritual. Nos habla a un órgano, a una partecita de nuestro espíritu que se llama conciencia. Conciencia. El Espíritu Santo nos habla por su espíritu a una partecita allí dentro. Por eso digo, déjeme decir órgano, aunque no es físico, es espiritual, para que usted lo pueda entender. Los científicos llaman conciencia a este órgano espiritual. Es una capacidad que se encuentra en nuestro espíritu. Allí donde Dios, espíritu, habla y nos muestra a nuestra conciencia. A veces nos da una imagen, a veces nos da una palabra, y usted dice, ¿esto de dónde? Esto nunca lo leí, esto nunca lo pensé. ¿De dónde viene? Viene desde el espíritu. Pero es tan natural oír la voz de Dios. Es tan suave la voz de Dios. Es tan práctico leer y tan normal que nos parece que nosotros estamos pensando. Pero es que Dios nos está hablando. Mire, según los neurólogos y los psicólogos dicen que la conciencia existe. Ahora, nadie la vio. Jamás nadie vio qué forma tiene la conciencia. A ver si algún médico a través de rayos X o una radiografía computada, no sé, lo más sofisticado, a ver si alguna vez pudieron ver la conciencia. No, porque la conciencia es espiritual, pertenece a nuestro espíritu, es invisible a los ojos naturales, pero ella nos da capacidad de conocer y de oír a Dios, y también de conocer nuestras debilidades, qué es lo que es bueno y también lo que es malo. Usted dice, pero a ver, pastor, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, vamos a leer algunos textos. A ver, Salmo, para que vea que esto es tan natural que por eso no se da cuenta muchas veces la persona que Dios le está hablando. Salmo capítulo 16 o Salmo 16, versículo 7, dice, Salmo 16, 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña a mi conciencia. Ahí dice mi conciencia, me enseña mi conciencia como si la conciencia nos enseña a nosotros, mi conciencia. Pero ¿quién le enseña la conciencia? Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Y cómo nos aconseja? A través de la conciencia. Eso es lo que está diciendo el salmista. A ver, veamos lo que dice Pablo en Romanos. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo dice, no miento, verdad digo en Cristo, no miento, lo dice en Cristo. ¿Y cómo con tanta seguridad? ¿Por qué? Porque la conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo que vive en mí. Impresionante. Impresionante. Algunos dicen, pero ¿cómo oye esta voz? Esto es un aprendizaje de caminar
y relacionarse con Cristo. Esto no lo aprendemos de un día para el otro, porque acabamos de decir que cuando la persona nace de nuevo, porque Dios le pone un espíritu nuevo y viene el Espíritu Santo a vivir, es como un bebé en Cristo. En carne sigue con las mismas capacidades normales, pero en Cristo está aprendiendo a conocerle. Y mire, algunos pasan toda una vida y no terminan de aprender de oír a Dios. Otros sí, porque lo buscan, porque se entregan con más ahínco, se entregan con más fervor, se rinden a Dios y el Espíritu comienza a enseñarle esas cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce y que la Biblia lo explica. La conciencia espiritual es la que toma vida cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y comenzamos a ser conscientes de la presencia y la voz de Dios. Y una de las cosas más importantes de lo que nos damos cuenta es que estamos vivos en Cristo. Le voy a mostrar la diferencia. El diccionario de habla española dice una parte de lo que hace la conciencia y el diccionario bíblico le dice la otra parte. El diccionario de habla española dice: la conciencia es el conocimiento de un ser que tiene de sí mismo y su entorno. El científico sabe que la conciencia existe. Dice que a través de la conciencia tiene el conocimiento de él mismo y de su entorno. ¿Por qué dice esto? Porque el diccionario de habla española solamente piensa con la cabeza y no con el espíritu. Puede hablar de lo que ve, de la experiencia más o menos que ha visto, pero el diccionario bíblico dice es la parte de nuestro espíritu que nos dice cuando hemos hecho algo mal y hemos ofendido a Dios, o al revés, cuando hemos hecho algo bien y Dios ha sido bendecido o glorificado. La conciencia. Aún la persona que está sin Cristo tiene conciencia, pero tiene una conciencia muy limitada y a medida que el pecado avanza en las personas, va haciendo callar esa conciencia, la va cauterizando a la conciencia, la va endureciendo, la va apagando y cada vez le escucha menos. Pero da un ejemplo Pablo, mire, en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: porque cuando los gentiles, la gente que no conoce a Dios, que no tienen ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, porque no la conocen a la ley de Dios, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus pensamientos o sus razonamientos. Esto es la persona que está sin Cristo. Dios igual le ha puesto una conciencia para que sepa lo que está mal, lo que está bien, pero a medida que sus razonamientos, a medida que lo va haciendo acallar y hace sus propios pensamientos y deseos carnales, pecaminosos, la conciencia se va apagando. Pero a medida que esta persona escucha la voz de su conciencia, se va a evitar de muchos problemas, porque la conciencia le habla de su espíritu. Y el espíritu ha sido creado por Dios, no es una creación mala. Pero a medida que avanza la vida en la carne, el alma se va contaminando y el espíritu se va muriendo, se va endureciendo. Cuando Cristo viene, saca ese espíritu del cual ha sido contaminado, esa conciencia que ya no habla, y pone un espíritu nuevo para que la conciencia ahora funcione a 1000 y entra él mismo dentro del espíritu
Él habla a nuestro espíritu y nuestra conciencia nos habla a nosotros. Es un caminito. Cuando esta conciencia está muerta sin Cristo y la muerte solo toma referencia de lo exterior, cuando la conciencia está muerta, solamente la persona se mueve por sus sentidos naturales, por lo que ve, por lo que toca. Por eso la persona que no conoce a Dios dice, yo creo en lo que veo y en lo que toco. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está muerta. No tiene conciencia ni revelación de Dios. Le voy a mostrar cómo Pablo dice que algunos tienen cauterizada la conciencia. Mire, en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice de la gente que es hipócrita, que vive en pecado. Dice, por la hipocresía de mentirosos, encima son mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ya no la escuchan, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gente mala que se mete aún contra los cristianos y si puede torcer la vida de los cristianos que se están guiando por su conciencia, por el Espíritu Santo y por la palabra. Dice, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, cauterizar es cuando, por ejemplo, hace muchos años, a mí me cauterizaron unos cornetes que tenemos acá dentro de la nariz, me quemaban ahí para que el cornete se achicara. Así que ahora yo puedo entender lo que es cauterizar. El médico me decía, vamos a cauterizar. Cuando uno cauteriza, no solamente se encoge, sino que se endurece, forma una cáscara allí. Listo, es como que prácticamente muere. Tienen cauterizada la conciencia, dice aquí el apóstol Pablo, esta gente, y no pueden oírla. Ahora ya están tan mal. Ahora, el nacido en el Espíritu discierne a través de la palabra de Dios y puede entender el espíritu de la palabra de Dios y no la palabra de Dios en sí. A ver, ¿cómo el Señor Jesucristo interpreta la ley y no la ley del Espíritu? Dice la Biblia misma que la ley sin el Espíritu es muerta. Pero cuando la ley tiene espíritu, cuando uno capta el espíritu por la cual trajo la ley al Espíritu Santo, la cosa cambia. Me quedan unos minutos, pero mire, en San Mateo, por ejemplo, San Mateo, vamos a buscar San Mateo, capítulo 5, versículo 21, alguno que está escuchando dice, estoy entendiendo un montón de cosas que por años no entendí. Mire, la misma ley que tenían y que siguen teniendo el pueblo de Israel. Dios no cambió la ley. Jesús no vino a abogar la ley, sino a cumplirla. Pero ¿qué hizo Jesús? Mostró el espíritu que había detrás de la ley, que va más allá. Cuando nosotros tomamos la ley literal, la ley de Dios, nos castigamos en el cuerpo, pero la ley vino con el fin de despertarnos en la necesidad de nuestra alma espiritual, de nuestro espíritu. Mire, en San Mateo capítulo 5, versículo 21, a ver, vamos a leer hasta el 26, así lo hacemos más rápido. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Así dice la ley, no matarás. Y luego dice la ley, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Versículo 22 dice, pero yo os digo, pareciera que vino a abogar la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que esté con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Una enseñanza de la ley a nivel espiritual. Dice, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que dice la ley. Y usted que me está escuchando dice, pero yo nunca maté a nadie. Gracias a Dios. Nunca maté a nadie. Pero dice Jesús, yo os digo, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Se enojó alguna vez con su hermano? Usted está escuchando y dice, ¿quién no se enojó alguna vez con su hermano, su pariente, su amigo? Bueno, tenga cuidado. En cuanto se enoja, es culpable de juicio. Y bueno, pero si me está haciendo enojar, bueno, pero allí está el control de su espíritu, de que no se enoje. Luego dice, cualquiera que diga necio, que quiere decir torpe. ¿Ha dicho torpe alguna vez a alguien? ¿Lo ha catalogado como torpe a su hermano? Cualquiera que diga torpe a su hermano será culpable ante el concilio. Ante el concilio de Dios. Cuando usted toma la decisión y decide que su prójimo es un torpe, usted pasa a ser el juez y el juez no es usted. Por eso será culpable por haber actuado de una manera que daña al otro. Pero usted dice, si el otro me está dañando a mí, estoy hablando de usted, no del otro. Cualquiera que diga fatuo, que quiere decir engreído, falto de razón, tarado, quedará expuesto al infierno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el pecado o el castigo no viene sobre lo que hacemos de acuerdo a la carne, sino lo que ya se está premeditando en nuestra alma. Cuando nuestra alma piensa mal y luego nuestro cuerpo habla mal, cuando nuestro espíritu está actuando fuera de la voluntad de Dios porque no permite que la conciencia hable, comienza a actuar de acuerdo a los pensamientos carnales y efusivos, comenzamos a pecar. Y dice que terminamos expuestos al infierno, sin haber matado a nadie. Porque realmente estamos tomando una actitud de juez cuando actuamos de mal. Ahora mire, se va más adentro Jesús y dice, el enojo termina en ira. Airaos, pero no pequéis. Es decir, cuidado con lo que decís, cuidado con lo que hacés, cuidado con cómo lo actuás. Trata de que ese enojo se vuelva en paz y en armonía con Dios. Dios mira nuestras almas, cómo el Espíritu reacciona y puede manejar nuestras vidas. El versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Esto quiere decir que tiene que ir a pedir perdón. Antes que el juez del cielo actúe, arregla tu corazón cuando estás en el camino. Todavía cuando estás aquí en la tierra, a ver si el Señor justo viene a buscarte y vos estás mal con tu hermano. Cuidado con esto, porque el que no perdona al hermano, Dios tampoco le perdonará a él, dice. Esta vida temporal pasa muy rápido, pero es muy fuerte, hermanos. Luego, el Señor va a decir en el versículo 27 al 30, hablando de adulterar,
San Mateo 5, 27 al 30. No adulterarás. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó, ya adulteró con ella en su corazón. El que mira a un hombre, una mujer que mira a un hombre y lo codicia, ya adulteró con él en su corazón. Y va muy, muy profundo porque dice, si tu ojo fuera ocasión de caer, arráncalo. Si tu mano fuera ocasión de tocar algo que no tiene que tocar, córtala, porque mejor es entrar al reino de los cielos sin un miembro, pero estar en el cielo y no estar entero en el infierno. Si nosotros tomamos esto literal, estaríamos mutilados. ¿Cuántas veces hemos visto y hemos codiciado, no solo la mujer o el hombre del prójimo, hemos codiciado a veces el coche del prójimo, la casa del prójimo, la ropa del prójimo, los zapatos del prójimo? No codiciarás, no adulterarás. Todo esto está adentro. ¿Y esto quién es el que nos da la capacidad de vencer y de transformar esta mentalidad que está en el mundo? El Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. El Espíritu Santo que está en nuestro espíritu. No es el problema del cuerpo, no es el problema de la mente, es el problema del alma y del espíritu, mi estimado hermano. Usted va a ver que las personas súper inteligentes son también súper pecadoras. Las personas que están en altos cargos, que han pasado por altos estudios, que tienen cursos extraordinarios, capacidades intelectuales desarrolladas, títulos, maestrías por todos lados, en las paredes llenas de títulos de los estudios, pero resulta que su espíritu, su alma, están en sus pecados y sus mentes siguen pensando en las cosas de este mundo, de acuerdo al espíritu de este mundo, que rige este mundo. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero ahora no son del mundo. Ahora el que los gobierna está dentro de ustedes. Este es el Espíritu Santo. Termino con esto y seguiremos el domingo. En la cruz del Calvario, Jesús hizo una obra completa. El sacrificio de Cristo nos dio la salvación. Y su sacrificio es completo. No podemos agregar nada al sacrificio de Cristo. Pero mientras usted lo mira, el sacrificio, y está fuera de usted, esto no le salva. Usted sabe que Él es el Salvador, pero la salvación se completa cuando usted abre su corazón y permite que el Espíritu Santo entre en su vida. Que ese Cristo que está afuera, que murió y resucitó, ahora entre en su vida. Usted lo recibe como Salvador. Entonces se produce la salvación. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿y de qué me tengo que salvar? ¿Qué? ¿Me voy a caer en algún precipicio? No está hablando de eso. Está hablando de que tiene que cambiar su espíritu. Y el único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo. El único que puede transformar su vida es el Espíritu Santo. Aun cuando Él entra, a veces pasan años hasta que la persona se entregue realmente a las manos de Dios y Dios pueda comenzar a obrar en su corazón. ¿Qué es más importante, mi estimado amigo? ¿Lo que tiene usted de Dios o lo que Dios tiene de usted? Todos nosotros admiramos a las personas que tienen mucho de Dios, dones de Dios, talentos de Dios, frutos de Dios, experiencias con Dios. ¡Oh, qué lindo, qué hermoso! Pero, ¿cuánto Dios tiene de esa persona? Cuanto más Dios tiene de esa persona, más lo podrá usar. Pero para que usted pueda imitar a esta persona
En todo lo que tiene que Dios, tiene que saber que esa persona día tras día va entregando más de él o de ella a Dios. Los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios tienen este mensaje. Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, todos estos hombres, aún los hombres que han movido con milagros a través del tiempo, Phoenix, los avivamientos que vinieron a través del tiempo, Spurgeon, hombres llenos del poder de Dios, sí, pero estaban llenos por su entrega. Cuanto más Dios tenía de ellos, más lo podía usar. Así que tenemos que preocuparnos, hermanos, de que nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma se entregue a Dios para que Él pueda usarnos con mayor libertad. Porque Él jamás va a violar el libre albedrío que le ha dado. Y en cuanto usted se enoja, y en cuanto yo me enojo, o actúo, o me pongo duro, y me ofendo y me enojo con Dios, cada vez tiene menos Dios de usted. Cuanto más me quebranto, cuanto más me rindo, cuanto más le digo a Dios, Señor, úsame que soy tan poca cosa, Él comienza a darnos una gran bendición. Comienza a obrar. Y el Dios que ve nuestra vida en secreto nos recompensa en público. Vamos a orar al Señor. Si usted está por primera vez escuchando este mensaje, recuerde que el domingo que viene estamos a las 9 de la noche otra vez. ¿Quieren recibir a Jesús? Para que entre en su corazón, oremos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, entra en nuestro corazón. Cambia nuestra vida. Entra en mi vida, perdona mis pecados, mis errores, mi orgullo, mi ignorancia porque no sé nada de ti. Ayúdame a conocerte más. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Padre, recíbeme en tu reino porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cuando salga de mirar este programa, entre en su habitación, cierre detrás la puerta, ore a su Padre que está en secreto, hable con Dios y el Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Y a los creyentes, a los pastores, a los amigos que nos ven, el domingo que viene estaremos otra vez con más vida en el Espíritu. Dios le bendiga mucho.